En los últimos años se ha debatido mucho sobre el enfoque de género en el Perú. Sectores conservadores han movido cielo y tierra con tal de que el enfoque de género salga de la currícula escolar. No obstante, es necesario lograr una sociedad justa y equitativa donde se rompan los estereotipos. Por eso el enfoque de género es muy importante. Hoy en ANC Informa analizaremos la situación del enfoque de género y su importancia para nuestro país. Yo soy Andy Landecay y aquí comenzamos. La violencia contra las mujeres es un problema estructural que se reproduce y crece en un escenario marcado por la discriminación de género. No se puede eliminar la violencia hacia las mujeres y niños sin una educación integral, con enfoque de género, basada en el respeto y la tolerancia. Por estas razones, es necesario que el Estado implemente el enfoque de igualdad de género en sus políticas públicas, especialmente en el sector educación, pues es en ese espacio donde las niñas y niños forman actitudes y valores basadas en el respeto. Y el problema es realmente un problema estructural, cultural, social, económico, político, ¿no? Y el Estado todavía no ha tomado las medidas para poder revertir esta ola de violencia que es cotidiana para las mujeres, ¿no? Las mujeres peruanas no nos sentimos protegidas viviendo aquí. Entonces, muchas de las mujeres, hay casos en los que muchas mujeres han denunciado no una, no dos, no tres, no cinco, no 10 veces y no pasa nada, igual las matan. Entonces, las mujeres están haciendo lo que tienen que hacer. En nuestro país, como en cualquier parte del mundo, el enfoque de género es importante porque permite entender de qué manera tenemos conductas esperadas, socialmente diferenciadas, como hombres y como mujeres, y cómo estas conductas, estos roles o estos papeles que nos tocan jugar van a hacer que tengamos acceso o no a determinados derechos humanos. Por lo tanto, tener una mirada respecto de cómo los programas, las acciones, por ejemplo, que desde el Estado, las políticas públicas que se dan desde el Estado van a afectar a las mujeres y a los hombres. Las escuelas deben ser un espacio donde se enseñe a los estudiantes a defender sus derechos, acceder a igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de género que es reforzada por roles y estereotipos. Los medios de comunicación difunden cada semana el incremento de agresiones y asesinatos a las mujeres, y la sensación de indolencia va ganando terreno entre los peruanos. Simplemente mi voz es la voz de muchas madres que lloran. Y quiero que nos escuchen, señora ministra. Escuchen mi voz, escuchen mi dolor. Ese hombre se pasea en otro país con su mujer y nadie hace nada, somos espectadores. En mi caso es también de violencia familiar. El papá de mis hijos un día intentó matar a mis hijos y luego a mí me sigue buscando y me sigue molestando, pero la justicia no ayuda porque la jueza de tenencia le da permiso a él para que salga y encima que mis hijos no quieren salir, ella quiere exigir para que ellos salgan. No obstante, los casos más terribles no pasan, en muchas ocasiones, de ser la noticia del día. Los rostros, identidades e historias se pierden en la gran cantidad de datos sobre feminicidios que existen en nuestro país. Representamos a las que ya no están, queremos tener los mismos derechos, queremos igualdad y por eso es importante que se sumen a todos. Creo que la violencia también daña la salud de la mujer, ¿no? La violencia misma es un problema de salud pública, como así lo consideramos, y que debe ser abordado integralmente por el Estado. Consideramos que el gobierno actual no está haciendo lo suficiente, ¿no? El presupuesto es mínimo, ha habido señales aparentemente mediáticas para dar aportes para ciertos ministerios, pero que son puntuales, porque al final la conducta del MEF es una conducta focalizadora, ¿no? De ir sobre los puntos más saltantes, también mediáticos, pero no resuelven en forma integral el problema de la violencia contra la mujer, ¿no? Si no somos nosotras y nosotras, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? Vivimos en un país algo dividido, ¿no? Vamos a tratar de zanjar esas divisiones uniéndonos intergeneracionalmente. Nosotros solamente somos una pequeña muestra de esto. Yo creo que soy la abuelita acá, y si la quieren llamar así, pero soy una persona adulta mayor, hasta el final de mis días, que defendemos nuestros derechos humanos. Por ahí partimos, eso es.
En lo que va del año, ya son 118 las mujeres asesinadas en distintos puntos del país. Por eso, la sociedad organizada, en especial las organizaciones feministas, siguen en pie de lucha por llamar la atención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y pongan freno a la violencia, cuyas cifras dramáticas no dejan de crecer. Bueno, el enfoque de género es básicamente una herramienta para mirar la realidad, ¿no? Es como unos lentes que nos ponemos para poder entender las situaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Porque partimos de la premisa que estas situaciones de desigualdad no son naturales, ¿no? No vienen naturalmente del cielo o han sido así por toda la historia, ¿no? Sino que a partir de las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres, nos han asignado unas diferencias sociales, culturales, ¿no? Y que vienen construyéndose históricamente en la sociedad, en el país, en el mundo, ¿no? Entonces, estas desigualdades en realidad son construidas, ¿no? Son aprendidas, lo cual significa que también podemos deconstruirlas, podemos desaprenderlas y aprender nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, ¿no? Y en realidad, bueno, estas desigualdades, como te digo, parten de nuestros espacios de socialización más básicos, ¿no? Como son la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias a las que vamos, por ejemplo, ¿no? Que nos van enseñando que, no sé, que las mujeres tienen su lugar en el hogar, mientras que los hombres están más en el espacio público, que sus funciones son más brindar el soporte económico al hogar, mientras que las mujeres se basan en las tareas de cuidado, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta que estas situaciones no tienen que ser así, ¿no? Entonces el enfoque de género nos permite darnos cuenta que estas situaciones no son naturales y que pueden ser desaprendidas para que cada uno, hombres y mujeres, puedan vivir vidas más libres, ¿no? Realmente dedicarse a lo que quieran ser, que las mujeres puedan salir de la casa y estudiar y dedicarse a lo que quieran, y que los hombres también, si es que eso es lo que quieren, estar dentro de la casa, cuidar a los hijos, ocuparse de las tareas domésticas, ¿no? Bueno, como te decía, la escuela es un espacio de socialización súper importante para todos y todas, ¿no? Pasamos muchísimos años de nuestra vida en la escuela, muchas horas, aprendemos no solo lo que nos enseñan en los cuadernos, en los libros de texto, ¿no? Sino aprendemos, digamos, lo que se dice el currículo oculto, ¿no? Lo que profesores, profesoras, nuestros mismos compañeros nos van enseñando sin tener que decirlo explícitamente, ¿no? Entonces, en la escuela lo que se ve es que muchas veces los profesores, las profesoras dan estos mensajes ocultos a niños y a niñas, ¿no? Por ejemplo, si es que hay que ordenar el aula, que hay que limpiar el aula, ¿a quién se manda? A las niñas, ¿no? O muchas veces se dice, no, que las niñas no tienen tanta habilidades para matemáticas, que los niños más, ¿no? Las niñas que son mejores en comunicación. O también, por ejemplo, en el patio de la escuela, ¿no? Los hombres son los que utilizan la mayor parte del patio, en cambio las mujeres, primero que no juegan mucho, o sea, no se les fomenta mucho el tema del deporte, del juego físico, a los hombres muchísimo más, ¿no? Las mujeres siempre quedan relegadas a esquinas del patio, ¿no? A lugares muy pequeños del patio para poder jugar. Entonces, el enfoque de género dentro de la escuela nos permite mirar estas desigualdades, ¿no? Y darnos cuenta que no son normales, no son naturales, y cómo poder revertirlas, ¿no? Entonces, profesores, profesoras con un enfoque de género, toda una escuela con enfoque de género nos permitiría darles a niños y a niñas las mismas oportunidades para desarrollarse en todos los ámbitos, ¿no? Dependiendo de sus capacidades, de sus intereses, etc. Y siendo la escuela, como te repito, un lugar básico de socialización, uno de nuestros primeros lugares de socialización, es súper importante empezar a incidir desde ahí. Sí, bueno, primero lo que hablan es de homosexualizar a los niños y a las niñas, ¿no? Eso es
completamente imposible. Ya sabemos que estas terapias de reconversión, ¿no?, que se intentan deshomosexualizar a las personas no funcionan, ¿no? Son terapias de tortura realmente. Entonces, así como uno no puede deshomosexualizar a nadie, tampoco puede homosexualizarlo, ¿no? La orientación sexual es algo, digamos, natural, que así como yo tengo el pelo marrón y me siento atraída a los hombres, hay gente que se siente atraída a hombres, a mujeres, a hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Y eso no debería, así como a mí no me discriminan por tener el pelo marrón, a nadie deberían discriminarlo por su orientación sexual, ¿no? Y primero que eso es imposible, o sea, no se puede lograr. Y el enfoque de género tampoco busca eso, ¿no? Como te repito, lo único que busca el enfoque es poder mirar estas desigualdades entre hombres y mujeres para poder revertirlas. Otra mentira que también se daba mucho de este tipo de colectivos es, por ejemplo, que a los hombres los iban a vestir de mujer, que a la mujer los iban a vestir de hombres, ¿no? Que sabemos que realmente no está sucediendo, ¿no? En las escuelas a nivel nacional a nadie se le ha pedido que cambie o que se vista de alguna manera que no se quiere, ¿no? Y bueno, y otro tema fue el tema de la educación sexual integral, ¿no? Que para nosotras desde Manuela Ramos es una apuesta que tenemos muy clara, ¿no? Que la educación sexual integral tiene varios beneficios, como reducir el número de embarazo infantil, embarazo adolescente, que es una cifra que continúa estando, no ha bajado, no se ha movido en los últimos años, ¿no? Y que es bastante preocupante porque a nivel nacional 13 de cada 100 adolescentes está saliendo embarazada o ya ha sido madre, ¿no? Y si nos vamos a las regiones de la selva, esto llega al 30%, ¿no? Que es una situación súper preocupante y que no la estamos atendiendo como deberíamos. Y la educación sexual integral es una herramienta que nos permite atender ese problema, ¿no? Y que además nos permite romper con estos estereotipos entre hombres y mujeres y además también prevenir la violencia, ¿no? Dentro de las escuelas. Bueno, y en lo que decían estos colectivos antiderechos, ¿no? Fundamentalistas, es que bueno, se iba a hipersexualizar a los niños, que se les iba a dar información inadecuada para su edad, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Porque una educación sexual integral tiene información adecuada para cada tipo de edad. O sea, obviamente a los adolescentes se les da información sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Porque ya están en una etapa en que pueden entender esta información, porque además están en una etapa de adolescencia donde física y emocionalmente uno ya tiene la maduración para relacionarse con los demás, cuando ya empiezas a tener una atracción hacia otras personas. Pero a los niños de menor edad, ¿no? En primaria, por ejemplo, se le da otro tipo de contenidos, otro tipo de formación. Por ejemplo, conocer las partes de su cuerpo, ¿no? Saber que nadie tiene el derecho a tocarlos o a hacer acciones con las que ellos no se sientan cómodos, ¿no? Y que sepan que deben levantar la voz si es que llegan a estar en estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí vemos, o sea, un claro ejemplo de cómo una educación sexual integral puede prevenir casos de violencia. Muchas veces vemos que en los noticieros que la mató por un ataque de celos, o estaba loco, ¿no? O tiene problemas mentales, y no es así. Los feminicidas son hombres normales, ¿no? Que se han criado en esta sociedad, en este país, y que han aprendido esto, ¿no? ¿Y cuál es la base de estas agresiones y de la violencia en general contra la mujer, ¿no? Son estas nociones machistas que nos hacen creer que el hombre es el dueño de la mujer, ¿no? Que cuando uno empieza una relación romántica, ¿no? Inmediatamente la mujer se vuelve dependiente del hombre, ¿no? Entonces que el hombre tiene el poder y tiene la decisión de tener relaciones sexuales, ¿no? De decirle qué ropa no ponerse, qué ropa ponerse, con quién salir, con quién no salir, ¿no? La puede hasta dejar no dejarle trabajar, estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer sale de ese lugar, ¿no? Levanta la voz, dice no, muchas veces como responde el hombre es con violencia, ¿no? Puede ser una violencia, digamos, un poco más, menos explícita, ¿no?
como controlar el chantaje emocional, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que está con el tema de las redes sociales, el celular, pero que puede ir generando, transformándose hasta en una violencia mucho más cruda, ¿no? Como lo que vemos, la violencia física, la violencia sexual y llegar hasta los feminicidios, ¿no? Entonces nosotras sí creemos en que si es que cambiamos desde ahora estas mentalidades, estos estereotipos, y justamente en la escuela, ¿no? Desde los niños, desde los más jóvenes, podemos evitar muchos feminicidas en un futuro. Creo que sí hay cambios, creo que sí hay avances, porque ya ahorita a mí me parece un gran paso que estemos hablando sobre estos temas, ¿no? Y que nos estemos dando cuenta que muchos tipos de violencia no son normales, no son naturales, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro, ¿no? Y que yo siento que lo hemos vivido en los últimos años es el tema del acoso sexual callejero, ¿no? Hasta hace pocos años este tema lo veíamos como una galantería, ¿no? Como piropos, y que las mujeres deberíamos estar hasta felices de que nos manden besos, nos manden silbidos, nos digan cosas, hasta nos metan la mano en la calle, ¿no? Era un tema completamente normal y del que nadie hablaba y nadie se indignaba, se sorprendía. En cambio, gracias a movimientos y a colectivos feministas en los últimos años, este problema ha saltado y ahora tenemos una ley, ¿no? Que regula esto. Y obviamente no vamos a decir que gracias a la ley ya se acabó el acoso sexual callejero en el país, pero sí es un buen paso, ¿no? Porque ahora por lo menos ya tengo una herramienta legislativa para aferrarme si es que estoy en esa situación. Entonces creo que sí hay avances, ¿no? Como te digo, estamos hablando de esto en los medios de comunicación, la opinión pública. Por la parte de las leyes también creo que tenemos mayores y mejores leyes que nos puedan sostener en estas situaciones. Pero el tema es, como te vuelvo a decir, los estereotipos, las percepciones que tenemos, ¿no? Porque lo que vemos es que, por ejemplo, mujeres en situaciones de violencia que deciden ir a denunciar, ¿no? Que deciden pasar por todo el proceso de la denuncia, no son atendidas como deberían serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los operadores de justicia, por más de que tengan la norma, por más de que tengan el protocolo, deciden no seguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen basándose en sus estereotipos. Entonces tenemos muchísimos casos de policías, de fiscales, que dicen, bueno, ¿qué habrás hecho tú? O regresa a tu casa por tus hijos, trata de solucionarlo con tu pareja, ¿no? Y al final son las nociones de los estereotipos de los propios operadores de justicia, ¿no? Por más de que la ley y los protocolos y los pasos a seguir estén claros. Sí, bueno, desde Manuela estamos trabajando directamente con institutos de educación superior focalizados en las regiones en las que nos encontramos, además de colegios también. Tenemos mucha incidencia en el tema de los mitos del amor romántico, ¿no? Porque es justamente en esta etapa donde empiezan a surgir estos mitos que pueden desencadenar en situaciones de violencia mayores, ¿no? Entonces, trabajamos mucho el tema de que los celos no son una demostración de amor, que nadie puede estar controlando tus redes sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, también muy ligado al tema de derechos sexuales y reproductivos, que también es algo que trabajamos mucho en los colegios. Guía de obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro en el marco de las normas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Esta publicación es elaborada con el auspicio de ICNL y producto de la investigación del abogado Luis Castillo de la ANC. Este documento es realizado en el marco del proyecto Mejorar el entorno regulatorio y fortalecer las capacidades para el ejercicio de la libertad de la asociación de las organizaciones de sociedad civil. El propósito de esta guía es desarrollar un marco explicativo de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de la proliferación, conocidas como las recomendaciones del GAFI, que se aplican a las organizaciones sin fines de lucro, en especial la recomendación 8. Una publicación fundamental. ¿Cómo puede combatirse la desigualdad en el Perú si no logramos conocerla verdaderamente y contamos con cifras incorrectas? Este problema es abordado por la reciente investigación Riqueza y Desigualdad en el Perú, elaborada por el economista e investigador Germán Alarco con apoyo de Oxfam,
Diversos estudios han encontrado que países con mayor grado de desigualdad tienden a mostrar más altos grados de violencia y criminalidad, así como mayores grados de inestabilidad política y democracias más débiles. El libro de Germán Alarco aborda estos temas con mucha rigurosidad. Bien, eso fue todo por hoy en ANS Informa, donde hemos visto testimonio y hemos analizado el enfoque de género. Esperamos que estos testimonios y las informaciones que aquí se brindaron puedan servir para dar más información sobre el tema del enfoque de aquí en adelante. Mi nombre es Andy Landacay y esta fue ANS Informa.